Buenas tardes. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye o no? Ah, ¿Sí o no? ¿más alto? Ahí, hola. A ver si cojo el tono. Hola, buenas tardes. Os damos la bienvenida a la 19ª Semana de la Memoria Histórica y los Derechos Humanos Julia Tamayo, organizada dentro del convenio Soria Ciudad con Memoria, en colaboración con el Ayuntamiento de Soria, al cual agradecemos mucho su colaboración. Estas jornadas son muy importantes para la asociación porque son uno de los actos más importantes que organizamos. Pero esta ocasión es todavía más especial porque también celebramos el 20 aniversario de Recuerdo y Dignidad. En noviembre del año 2005, varias personas valientes crearon esta asociación memorialista soriana con Iván Aparicio a la cabeza y apoyado por compañeros muy queridos como Paco Castro, al que nos encantaría que pudiera estar aquí acompañándonos en un momento tan especial. Con la memoria histórica y los derechos humanos como pilares fundamentales, esta asociación lleva 20 años luchando por garantizar la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la represión franquista y con uno de los objetivos más importantes, la consecución de las garantías de no repetición de los hechos. Esta es una tarea muy difícil que es posible gracias al equipo humano que forma Recuerdo y Dignidad. Más de 20 integrantes voluntarios activos que consiguen sacar cada iniciativa adelante, desde el corazón y con la mirada puesta en toda la sociedad, pasada, presente y futura. Este año estamos celebrando el 20 aniversario por todo lo alto, con una super fiesta que estuvo abierta a toda la ciudadanía, con nuevas publicaciones como la Vara de la Libertad y con nuevos hallazgos como la fosa de Renieblas y la tercera fosa de la Riba de Escalote. Porque sí, así somos. Dijimos que no dejaríamos de buscar y los encontramos. Bueno, me ha tocado lo más difícil. Bueno, esta camiseta que llevamos Ser y yo es para contaros que, bueno, que no todo han sido alegrías este año. Hemos perdido a nuestro compañero Felipe y, bueno, pues toda la familia de Recuerdo y Dignidad pues todavía lo vemos, lo sentimos en cada acto que hace la asociación. Nos acompañó en la prospección en Villasayas y bueno, siempre queda con nosotros pues todo ese compromiso, su predisposición inagotable y su mirada alegre y bueno, su energía siempre nos acompaña. Y bueno, ahora ya... Bueno, la camiseta es porque estamos buscando a su tío, que se llamaba también Rufino Felipe Gómez Escribano, que se me había olvidado. Entonces, bueno, hoy inauguramos la semana con esta conferencia con Clara Valverde, que bueno, es una escritora, bueno, ahora la presentará Ana mejor, que va a hablar de la transmisión generacional del trauma, y que le acompaña, bueno, ambas son tanto Clara como Ana Andaluz, que es quien le acompaña en la mesa. Pues Ana es nieta de un represaliado y Clara tuvo que exiliarse con su familia y también es nieta del Holocausto. Y bueno, mañana día 17 a las 7:30, también aquí en el Gallanuño, tendremos a Rafael Escudero Alday, que es bueno, doctor en Derecho, profesor de Filosofía de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y dará una ponencia en torno a su nuevo libro que se llama Cuando Antígona encontró a Benjamín, víctimas del franquismo y derecho a la memoria. El 20 de octubre a las 8:30, en este caso será en la audiencia, tendremos una representación teatral, Las 13 Rosas, en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Soria. Y luego seguimos el martes 21 de octubre y volvemos al Gallanuño a las 7:30 y tendremos una mesa en la que se hablará del papel de las asociaciones ante la Ley de Memoria Democrática y asistirán Julio del Olmo de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid,
Tina Merino Tena, de la asociación AFAMEBBA, y Zoraida Hijosa Valdizán, que es la directora general de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática del Ministerio. El 22 de octubre nos enfocaremos en la educación en memoria histórica. Volveremos misma hora, mismo sitio, a una mesa redonda donde participarán Sergio Riesco Roche de la Complu y de la Red Memoria, María del Carmen García Alonso de la UNED, y tendremos a José Miguel Gastón y César Layana del Instituto Navarro de Memoria. Nos hablarán del auge del fascismo y de la memoria en las aulas. El 23 de octubre tendremos a Stefan Janicke, que es el director del Centro de Humanidades Digitales de la Universidad del Sur de Dinamarca, y a Carlos Tabernero Galán, de Areco Arqueología, que van a exponer el proyecto Memorais y la colaboración que hemos tenido con la asociación, en concreto en dos proyectos, uno sobre el campo de concentración de Santa Clara y el otro sobre la ruta de la memoria de la ciudad de Soria. Y acabaremos la semana inaugurando una exposición que, bueno, estamos con mucha ilusión de poder traerla por fin a Soria, que se llama Gotspanier, trabajadores forzados españoles durante la Segunda Guerra Mundial, víctimas olvidadas del nazismo, y que vamos a tener el placer de que uno de sus comisarios venga a presentarla, Antonio Muñoz. Bueno, la semana, como siempre, que queremos llevar siempre la memoria a las nuevas generaciones, pues tenemos dos actividades específicas con centros educativos. Va a haber una representación de las 13 rosas, en la que están confirmados por ahora 355 estudiantes, y tendremos una charla específica de Antonio Muñoz para el Instituto Machado, el Castilla y la Escuela de Adultos también. Y bueno, pues queríamos en esta celebración de los 20 años agradecer por un lado a Iván, que es nuestro presi, como solemos llamarle, que es quien empezó todo, que lleva dedicando su vida entera a la memoria histórica, que ha conseguido que se conozca no solo aquí, sino en otras regiones y internacionalmente, que es un referente en este tema, y que, bueno, personalmente es una persona que siempre nos acoge a cualquiera que llega nueva a la asociación de una forma muy abierta y siempre con muchas ganas de crear algo más allá de un grupo de gente comprometida y voluntaria, ¿no?, sino creando una familia. Y nada, yo es que estoy muy emocionada hoy. Queríamos también agradecer a Serezade, que es, Sere, nuestra vice, que, bueno, siempre, Iván cuando llegó siempre decía, ha llegado una historiadora a la asociación. Y la verdad es que, pues, gracias a ella, pues, cambió, mejoró y evolucionó mucho lo que hacíamos y cómo lo hacíamos en la asociación. Lleva más de 6 años en Recuerdo y Dignidad. Empezó como voluntaria, cada vez fue cogiendo más tareas y responsabilidades. Una de las cosas que siempre comentamos es que al principio como que le daba mucho respeto a hablar en público, y desde entonces pues ha hablado en la tele, en la radio, ha presentado ponencias en congresos en nombre de la asociación y, bueno, pues se ha convertido en una figura imprescindible y que además pues nos transmite sus valores, su ética y su ilusión por hacer grandes cosas juntas. Y bueno, pues veis que tenemos ahí un montón de símbolos de Palestina y bueno, aunque este año no vamos a leer todos los países donde hay conflicto, pues en el índice de la paz global, que cada año publica el Instituto de Economía y Paz, en este año 2025 explica que hay 59 conflictos armados en el mundo, en los que hay 98 países involucrados. Y bueno, pues simplemente por recordar que estamos aquí por una guerra, pero que sigue habiendo guerras, pero que, bueno, vamos a centrarnos en nuestro tema y bueno, pues nada, lo dicho, muchas gracias por venir y comenzamos.
la segunda generación de Recuerdo y Dignidad y ya va viniendo la tercera, porque ya tenemos los niños. Bueno, pues yo como el año pasado estaba emocionada, pues este año también, de presentar a Clara Valverde Jefael, que su apellido de origen alemán o de origen ucraniano ya hay una mezcla muy, muy rica y muy interesante. Nació en Barcelona, pero se ha pasado mucha parte de su vida en Canadá, porque su padre que era catedrático, ¿verdad?, de literatura, de filosofía y tal, y debido a su oposición al régimen franquista, pues se tuvo que marchar de España con su familia, con su mujer y sus 5 hijos. Y allí desarrollaron su vida en Canadá y allí se formó Clara en enfermería y allí ha estudiado ella algo que aquí, yo no sé, hay muy poquita gente que lo estudie, que es el tema de la herencia generacional del trauma por violencia política, sobre los traumas no resueltos, ¿no? Que en nuestro país, pues ella aquí en este libro que escribió en el año 2014, dice que a ver cuándo aquí se empezaba a hacer todo esto de comisiones de la verdad, todas estas iniciativas, no sé si son sanadoras o tal, y han pasado de entonces 11 años y seguimos más o menos en las mismas. Entonces ella, voy a ver si encuentro más cosas, bueno, es que ha vivido hasta con indígenas, ¿no?, en el Ártico, en el Subártico, donde ha estudiado también procesos de curación debido a esa violencia política que han sufrido, o con exiliados debido al Holocausto, también su familia, por parte de su abuelo materno, gran parte de ella fue exterminada en campos de concentración, por la parte de su padre, de su abuelo paterno también fueron víctimas, o sea, ella es como un compendio de todo. Entonces, como entonces no se hablaba ni se podía desenterrar, ella no se podía quedar callada y se ha dedicado a esto en diversos países. Aquí, pues bueno, pues aquí también. Y a lo mejor sí que os acordáis, porque ella ya intervino en el año 2020, pero era cuando la pandemia y entonces tuvo que ser así, ella no estaba presente, estaba online, estaba una psicóloga de aquí de Soria que ha estudiado sobre la transmisión también, sobre la herencia del duelo, estábamos también varios familiares en la mesa, pero bueno, hoy como la tenemos aquí en persona, aquello fue complicadísimo porque ella no nos oía y nosotros a ella regular, y entonces hoy que la tenemos aquí, pues vamos a aprovechar. Ahora ya vive en España desde hace bastantes años ya, ¿no? Y entonces, pues yo quería lo primero, bueno, que nos hables lo que quieras, pero explícanos esto de la transmisión generacional del trauma por violencia política para que todos entendamos bien de qué se trata. Gracias, Ana. No sé si estoy en la... ¿Se me oye o no se me oye? ¿Sí? ¿Ahí detrás? Hola. Bueno, primero quería dar gracias a Ana Andaluz, que es una mujer impresionante y tiene una historia que me emociona mucho. Y lleva la camiseta, lleva a su abuelo en su camiseta. Bueno, gracias a la Asociación Soriana de Recuerdo y Dignidad por la invitación, Iván, que no está aquí, pero y a todo el resto del grupo. Y también felicitaros por estos 20 años de un trabajo impresionante. El trabajo que habéis hecho de ayudar a tantas familias y curar las heridas del pasado, de la violencia política, el curar las heridas, eso es un trabajo difícil, como habéis hecho, pero muy imprescindible, ¿no? Desenterrar las palabras, que la tercera edición saldrá antes de final de año. Quería que saliera antes, pero no ha podido ser. No es sobre el franquismo ni sobre la guerra civil, o sea, no es sobre los hechos. Para eso hay libros de historia como Julián Casanova y otros historiadores. Este libro es sobre el impacto de toda esa violencia política en nosotros, bueno, en los hijos
de los que vivieron la guerra civil, los hijos, los nietos, que seguramente somos casi todos aquí, y los bisnietos. Claro, se está escribiendo más y más sobre la historia del siglo pasado, pero lo que no se está haciendo es indagar en esos traumas, esas cosas tan horribles que pasaron, que vivieron los desaparecidos y nos afectan a nosotros, aunque no estuvimos ahí. Traumas que se transmiten por el subconsciente, por los silencios. Silencio es una palabra muy importante en todo esto. Lo que no se ha puesto en palabras. Yo cuando llegué de Canadá, donde vivía por mi padre exiliado, me sorprendió que con todo lo que había pasado en España en el siglo XX, que no había psicólogos, activistas que trabajaran sobre el tema del trauma transgeneracional. Yo en Canadá, como ha contado Ana, viví con los indígenas en su proceso de curación del colonialismo, con unas ceremonias impresionantes, con su cultura. También, claro, como enfermera, pues, y en Canadá hay mucha inmigración, pues con los hijos de gente que habían vivido experiencia política en Vietnam, en Camboya, luego en Chile, en Argentina. Y luego como profesora de enfermería, sobre todo con enfermeras no tan jóvenes, cuando hablábamos de enfermería y familia, oía historias y observaba emociones y comportamientos que yo sabía que era el producto de un subconsciente herido. Lo sabía porque había trabajado en esto y en Montreal teníamos una asociación de sanitarios enfocados en los hijos de la violencia política por el mundo. Escribí la primera edición del libro en el año 14, luego en el 16 salió otra edición y se ha vendido, ha habido mucha demanda en España, en México, en Chile, Argentina, y se agotó la segunda edición y ahora, bueno, ha tardado un poquitín la tercera por razones de mi propia salud y por cambios en la editorial y todo eso. Pero antes de hablaros sobre qué es el trauma transgeneracional y cómo nos afecta, me gustaría leer las palabras de personas mucho más sabias que yo. El poeta español Pedro Salinas escribió: la palabra que decimos viene de lejos y no tiene definición, tiene argumento. Cuando dices nunca, cuando dices bueno, estás contando tu historia sin saberlo. Una niña de Gaza de 7 años, hace un mes, habló con una periodista y la periodista le preguntó, le pidió, bueno, ¿qué está pasando? Y ella dijo que es un genocidio, que no tenemos comida, que han matado a familiares míos, que Trump y Netanyahu están haciendo esto y que le han robado la infancia. Y la periodista le preguntó, después de que ella hablara, ¿y qué dirías de todo esto? Y Nesrin se quedó callada, pensativa, y luego dijo, no hay palabras. Otra niña de Gaza, Alina, de 4 años, me preguntó hace unas 3 semanas por Twitter, o sea, su padre hacía la traducción y por Twitter vídeo, ella me preguntó, ¿dónde estás tú? ¿Hay una guerra? Y me dio mucho que pensar. El escritor John Berger ha escrito, podemos hacer con el pasado lo que nos dé la gana, pero lo que no podemos hacer es cambiar sus consecuencias.
Porque ¿cómo se transmite ese trauma que vivieron la guerra civil? Como dice el psicoanalista Víctor Corman, no hay nadie en el Estado español que no lleve la huella de esos procesos traumáticos, aunque la gente no lo sepa o no lo quiera reconocer. Lo que no se pudo hablar por miedo a la represión o por desbordamiento mental de los que vivieron algo tan horrible como la guerra, fue transmitido de nuestros abuelos a nuestros padres, a nosotros y a los bisnietos por los silencios y las palabras enterradas, pero se pasó a través del subconsciente, los gestos, los silencios, lo que no se puede decir, etc. Lo que se nota, pero no se dice. Hemos heredado sin darnos cuenta y sin querer los aspectos dañinos de ese impacto emocional que vivieron nuestros abuelos. Eso se llama la transmisión transgeneracional. Porque no solo es pasado. Tenemos una herencia psicosocial que continúa viviendo en nosotros, consciente o subconsciente, que hace que repitamos maneras de ser, sentir, maneras de relacionarnos. La transmisión es portadora de secretos, de penas y dificultades no resueltas. Y sobre todo, los silencios y los miedos. Me gustaría leeros una cita de algo que escribió mi padre, José María Valverde. Él escribió: el pasado no es algo dado para siempre, algo irreparable, sino que su montaña de escombros tiene que recibir un sentido desde nuestra conciencia actual, con su desesperada exigencia de un futuro de revolución y esperanza. Lo más importante para que se produzca esa transmisión que tanto nos hace daño es el silencio. Emociones sin palabras, por ejemplo, angustias, miedos, pero sin decir las palabras. Esa angustia viene de siento esto, pasó aquello. No, notar esas emociones, pero no ponerlo en palabras. Los que vivieron la guerra civil, que llamamos la primera generación, y los años después estaban en shock, lo que es normal, o sea, obviamente, porque fue horrible. Con lo cual, los que sobrevivieron no podían hablar de lo que vivieron, de lo que vieron y vivieron. Y tampoco querían contarlo a sus hijos para no hacerles daño. Y me hace pensar en una enfermera cuando hacía supervisión ahí en Barcelona, en atención primaria. Una enfermera me dijo: tengo un paciente, un señor muy mayor, que está muy deprimido y viene cada semana. Y dije, bueno, a veces en la vejez, pues a veces hay depresión, ¿no? Me dijo ella, sí, pero hay algo raro, hay algo más. Entonces digo, pues pregúntale, porque como está mayor, seguramente tiene alguna experiencia o hijo de la guerra civil. Y la semana siguiente volvió la enfermera y me dijo, he hablado con el señor y le he preguntado sobre el tema de la guerra civil. Y dice que se cayó cuando le preguntó y luego se acercó a ella y en voz baja dijo, señorita, ¿ahora ya se puede hablar de eso? Y esto fue hace pocos años. Bueno, sobre el silencio. No sé si habéis visto en las noticias en los últimos meses que el líder indígena americano, Leonard Peltier, que acaba de salir de la cárcel después de 50 años, acusado falsamente de matar a un agente del FBI, porque Peltier y sus tribus Lakota y Anishinaabe estaban defendiendo sus tierras, tierras que el gobierno americano quiere porque son ricas en uranio. Peltier ha dicho,
Dicen que el silencio es la voz de la complicidad, pero el silencio es imposible. El silencio grita. El silencio es un mensaje, igual que el no hacer nada es un acto. Ahora Peltier, a sus 80 y muchos años, muy frágil, pero desde su casa, está luchando por la justicia en Palestina. Una mujer soriana, que no está aquí hoy, de unos 50 años, que es nieta de la guerra civil, obviamente, le pregunté, bueno, ¿cómo afectó a tu familia la guerra civil? Y me dijo, sobre que el abuelo había muerto en el frente, siempre ha habido mucho silencio, mucho tener que conformarse con las circunstancias, mucho tabú, mucho dolor no expresado, mucha rabia contenida que salía en ciertas ocasiones. Y nadie de la familia quería preguntarle sobre eso, porque decían, es que sufre mucho. La segunda generación, o sea, los hijos de la guerra civil, algunos de aquí, algunos de nosotros son nuestros padres, son hijos de la guerra civil, crecieron en una sociedad y en una familia llena de miedos y silencios. En la posguerra, muchas confusiones también. Nuestros padres en general no hablaban de lo que vivieron sus padres en la guerra. El famoso ese, no preguntes. Todos sabemos que en el ambiente familiar hay temas que notamos sobre los cuales no se puede preguntar, que hablamos antes. También la segunda generación, los hijos de la guerra civil, nuestros padres, recibieron demasiada información. A veces les contaban cosas que había pasado, pero sin las emociones que van con eso, ¿no? Mataron a tal, pero sin poner las emociones que va con eso. Esa generación también se sentían responsables del estrés y el malestar de sus padres. Y repetían comportamientos